Buenos días, bienvenidas todas y todos a este segmento del Congreso de Investigación en Cambio Climático, el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. En este segmento vamos a hablar de un proyecto que estamos coordinando entre el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y el Programa de Investigación en Cambio Climático también aquí de la UNAM. Y es un proyecto en el que participan más de 40 académicos y instituciones de gobierno, sociedad civil. Entonces, nos parece que es un proyecto muy importante que está desarrollando y que está teniendo, pues, lo que nos hemos dado cuenta con el tiempo, que es una de las zonas más vulnerables frente a cambio climático en las ciudades, ¿no? Este proyecto se enfoca en la megalópolis del Valle de México y tiene una visión integral del problema de cambio climático local, es decir, isla de calor, y cambio de uso del suelo, contaminación atmosférica y los impactos en distintos sistemas humanos y naturales. Bueno, ya nos contará Constantino, que es uno de los investigadores más importantes en este proyecto, y les leo un poquito la semblanza del doctor González Salazar. Es investigador asociado sede de tiempo completo en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, en el Grupo de Clima y Sociedad. Es licenciado en Biología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. Realizó maestría en Ciencias y el doctorado en Ciencias en el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, desarrollando proyectos de minería de datos y análisis de redes complejas aplicadas a estudios de biodiversidad y enfermedades emergentes. Las líneas de investigación que desarrolla actualmente se enfocan en evaluar el impacto del cambio climático observado y futuro, así como los eventos extremos en sistemas naturales y humanos, con énfasis en los determinantes de la salud. Los resultados de su investigación se han reflejado en más de 30 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Participa como docente y director de tesis en diversas licenciaturas y posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y es reconocido con el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Constantino, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, adelante. No, al contrario, gracias por la invitación y bueno, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, como ya comentó Francisco, les voy a hablar de este proyecto donde obviamente hay una gran cantidad de investigadores detrás de su desarrollo y por lo mismo van a haber una gran cantidad de temas que están incluyendo para tratar de entender la problemática ambiental y social que ocurre en la megalópolis. Vamos a ver la sección de estudio. Y básicamente, ¿cómo está estructurada esta presentación? Primero vamos a hablar un poco de los fenómenos ligados a las distintas problemáticas de estudio que nos interese diagnosticar, evaluar y realizar pronósticos de sus impactos en diferentes sistemas, como es el clima, sus proyecciones, la isla de calor urbana, cambio de suelo, calidad de aire, ver la vulnerabilidad socioambiental de la región y los posibles impactos, y así como la incidencia que busca tener este proyecto con diferentes agentes involucrados, así como con la sociedad para tratar de atender, mitigar y adaptarse a estas problemáticas que vamos a estar presentando. Entonces, bueno, hablando del clima y lo que se proyecta. Como bien es sabido, pues este cambio climático antropogénico que estamos experimentando, pues está caracterizado por esta velocidad en el calentamiento que estamos observando actualmente. Ya, claro está, este año hemos vivido un año completamente atípico en ese sentido, con unos efectos de olas de calor que no se habían percibido en diferentes regiones del mundo. Entonces seguimos con ese efecto de calentamiento debido a las diferentes actividades generadas por el ser humano en su desarrollo. Y bueno, en México obviamente esto se ve reflejado de diferentes maneras. Tenemos que recordar que el cambio climático no es homogéneo, sino también tiene sus particularidades dependiendo de la región. Y en el caso particular de México, algo que se ha observado es que sus tendencias de calentamiento incluso llegan a superar las que se observan a nivel global. Pues hago aquí un pequeño paréntesis para hablarles que se acaba de presentar este libro
estado y perspectiva del cambio climático en México, punto de partida que nos da un panorama de lo que se sabe y de lo que no se sabe, que eso es lo relevante, donde tenemos que realizar investigación en nuestro país. Yo los invito a consultarlo, es un en breve reporte que obviamente está por detrás respaldado con una gran cantidad de información que han trabajado un grupo multidisciplinario de investigadores de la UNAM y fuera de la UNAM. Y bueno, ya fuera de ese pequeño comercial, entonces, como les digo, en México estamos también en una situación que es apremiante en cuanto a la manera en que está cambiando el clima en nuestro país. Si nos enfocamos ya a una parte más local, que es la región que estamos estudiando, que es esta zona de la megalópolis, pues tenemos además que dentro de esta pequeña región que estamos estudiando, al igual que sucede con la parte regional, también la manera en que se van a ver reflejados los cambios en el clima, en temperaturas, en precipitaciones, pues va a variar regionalmente o localmente, ¿no? No va a ser lo mismo en la parte norte, sur, este, oeste, y por lo cual tenemos que entender las particularidades que va a haber al momento de que se evalúen los posibles efectos que puede tener estos cambios que observamos en el clima en las diferentes regiones en este caso de la megalópolis, que también, cabe aclarar, no estamos abarcando todos los estados de la megalópolis, solo una región que abarca alrededor de 200 municipios, incluyendo a las alcaldías de la Ciudad de México. Y bueno, estamos viendo además que se pronostica. Tenemos que integrar lo que se ha observado, el cambio climático observado, y las proyecciones a futuro para tratar de ver qué esperaríamos bajo diferentes propuestas de escenarios de cambio climático, desde aquellos donde tomamos medidas de acción para a ralentizar o frenar un poco estas tendencias de calentamiento, así como aquellos escenarios donde prácticamente no hacemos nada y continuamos en nuestras tendencias actuales. Y bueno, eso es en cuanto a lo que es cambio climático y proyecciones. Otro fenómeno que nos está interesando evaluar dentro de la megalópolis y que es de interés en cualquier región urbana a nivel global, pues es la parte de la isla de calor urbana y sus impactos que tiene en la población en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la evolución de la intensidad de la isla en la megalópolis? Es algo que queremos evaluar. Y como un pequeño introducción, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en áreas urbanizadas cuando hablamos de calentamiento global y el efecto que está teniendo la isla de calor? ¿Qué es lo que pues, se ha estudiado? Pues que tenemos un efecto sinérgico. Si uno ve simplemente esta pequeña gráfica de un estudio que se hizo eh, hace pocos años, esto es lo que esperaríamos, para no entrar más detalle, en un calentamiento observado en el clima global. Lo que pasa a nivel de ciudades es cómo se combina este calentamiento en temperatura con lo que genera la isla de calor urbano. Entonces estamos pasando, por ejemplo, que del 2015 de tener un aumento de 1 grado, podríamos tener por arriba de 1 grado de calentamiento a nivel de las ciudades. Eso mismo se observa cuando vamos más hacia adelante en las tendencias observadas, por ejemplo, en 2050, con uno espera calentamiento de 2 grados, por el efecto de la de calor en las zonas urbanas, podríamos experimentar incrementos cercanos a los 3 grados centígrados. Entonces, el efecto sinérgico que va a tener el calentamiento global y el efecto de isla de calor en áreas urbanas, pues es un tema de interés y que debe de atenderse en la medida de lo posible para mitigar sus efectos y obviamente buscar la adaptación a esta problemática. ¿Sí? Ahorita estamos evaluando lo que ha pasado en nuestra región de estudio. Tenemos los datos de casi 20 años de isla de calor urbana y que estamos viendo la intensidad y las tendencias que han seguido en nuestra región de estudio. Al igual como mencionaba, como el cambio climático no es homogéneo, depende de las zonas, no sucede con estos fenómenos a nivel local, no ocurren de la misma manera. Hay lugares que se ven afectados de una forma más severa, en otros donde no sucede de la misma forma e incluso puede haber otro tipo de tendencias, ¿no? Donde en lugar de un calentamiento podemos tender a mantener un enfriamiento o una estabilización de este fenómeno. Entonces estamos evaluando lo que pasa con la intensidad de la isla de calor
de 2013 al 2020, en nuestra región de estudio, donde se ha observado que ha habido incrementos hasta de 4 grados centígrados en algunas regiones y que la tendencia de calentamiento ha estado alrededor de 0.5 grados centígrados en este periodo de estudio. O sea, lo que nos interesa es, bueno, ¿y cómo ha sucedido esto a través del tiempo? Pues cuando vemos la tendencia que ha seguido la isla de calor, podemos identificar aquellas regiones donde ha habido cambios temporales en esta tendencia, ¿no? Que de venir de una tendencia positiva pasó a una negativa o de una negativa pasó a una positiva y puede identificar además dónde sucedió este tipo de cambio y en un momento dado ligar si estos cambios los podemos atribuir a algún tipo de política que se haya establecido en su momento que aunque no haya sido dirigida particularmente a cuestiones de isla de calor, ese cambio al final influyó de alguna forma en este cambio en las tendencias que se venían observando. Entonces tenemos cómo ha ido cambiando los años en los que se ha dado este cambio en las tendencias observadas en la intensidad de la de calor y al identificar qué sucede antes de este cambio, es decir, lugares donde se venían calentando o no por el efecto de calor, cómo pasaron a ser tendencias después de ese cambio en los diferentes tiempos que estamos evaluando. Entonces tenemos lugares que después de ese cambio estructural que se dio en la tendencia, en la intensidad, pues hay lugares que se están calentando alrededor de 1 grado centígrado, posterior al cambio en la tendencia. Hay lugares donde se ha estabilizado la isla de calor, es decir, ya está completamente urbanizado, ya no se puede observar más cambio de lo que uno esperaría. Y hay lugares donde ha habido tendencias al parecer a un proceso de enfriamiento, es decir, a reducción de este fenómeno de la isla de calor. Entonces, como comentaba, la cuestión es ligar esto a lo que se ha dado o las políticas que se han establecido de desarrollo en estas regiones donde se está yendo a un incremento hacia el lado de calentamiento, a lugares de estabilización y lugares donde se ha comenzado a mitigar un poco el fenómeno de la isla de calor urbano y con eso obviamente seguir una trayectoria de acción para tratar de atender este fenómeno ligado a los procesos de urbanización y obviamente que se va a ver exacerbado y por el efecto sinérgico con el calentamiento global. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, podemos regionalizar, identificar esas zonas y con eso también evaluar qué está sucediendo ahí con otros aspectos como impactos en salud, cuestiones de degradación ambiental y bueno, combinar estos resultados con los siguientes indicadores que vamos a estar revisando durante este trabajo. Obviamente nos interesa también conocer, bueno, ¿y qué esperaríamos bajo diferentes escenarios hacia el futuro con este efecto de calor? Y para eso están haciendo simulaciones con base en lo que se espera en el desarrollo de estructuras urbanas en el futuro. Ahorita vamos a ver ese trabajo que también se está haciendo dentro de este proyecto. Y a partir de ver cómo se va a ir incrementando el desarrollo de la población urbana, más otras variables como tendencias de temperatura, precipitación, etcétera, pues ver cómo esperaríamos el cambio en la isla de calor, ¿no? Aquí tan solo un pequeño ejemplo de cómo estaría expandiéndose. Hasta como vimos en la imagen anterior, prácticamente estábamos abarcando solo esta zona cercana a la Ciudad de México. Entonces la isla de calor comenzaría a expandirse y a ocupar más regiones hacia el norte, igual que se estaría expandiendo en las otras zonas urbanas de los estados aledaños a la Ciudad de México. Entonces tenemos que también generar escenarios donde podamos integrar alguna medida de mitigación, algunas propuestas de la manera de poder contrarrestar este fenómeno de la isla de calor en las ciudades y con eso ver de qué manera podemos comenzar a atender esta problemática. Esta aproximación con esta propuesta pues, que nos ha llevado a observar que una de ellas que son de manera, digamos, sencilla, es cambiar muchas de las estructuras actuales, por ejemplo, los techos frescos y las edificaciones que se van generando actualmente e incluso las existentes nos puede permitir amortiguar un poco este efecto de la isla de calor. Tenemos que además fomentar la expansión y recuperación de áreas verdes. Como comentaba, hay zonas prácticamente urbanizadas de concreto. Hay que comenzar a recuperar espacios verdes que nos permita regular
el clima que estamos experimentando, la temperatura que estamos experimentando dentro de las ciudades para evitar los impactos negativos que puede tener en la población. Entonces vamos a ver un caso de estudio de impactos en salud, evaluando esta parte de isla de calor urbana. Otro fenómeno que nos interesa, pues, por lo mismo de lo que estábamos viendo con el efecto de isla de calor, pues es el cambio de uso de suelo que está sucediendo en esta región de estudio de la megalópolis, donde se ha documentado que de las diferentes coberturas naturales que se presentan en nuestra región, pues han tenido pérdidas que van desde el 40 hasta casi ya el 100% de la vegetación original, ¿sí? Obviamente los mayores impactos se han dado en aquella vegetación asociada a los cuerpos de agua, a los grandes lagos que se secaron en su momento y de los cuales ya solo quedan pequeñas zonas, relictios. Entonces la vegetación hidrófila pues, es la que se ha visto más impactada, casi llegar al 100%. Y obviamente tenemos reducción de otros tipos de cobertura, como pastizales, bosques, por esa reconversión hacia actividades de tipo agropecuario. Entonces estamos viendo una gran reducción en los diferentes sistemas naturales que cubrían nuestra región de estudio históricamente. Si evaluamos cómo han sido las tendencias en este sentido, pues comenzamos a ver, si observamos cómo ha ido creciendo la mancha urbana, que es lo más notorio que podemos ver aquí en estas imágenes, que es este punto negro, pues vamos del 85 hasta el 2020, vamos viendo cómo ha ido la trayectoria de este desarrollo, donde estamos ampliando el crecimiento de las zonas urbanas de la región y por lo tanto desapareciendo gran parte de la cobertura original y generando diferentes problemáticas como la que acabamos de ver de la isla de calor. Entonces tenemos esta reconversión a zonas urbanizadas y a zonas destinadas a la parte agropecuaria. Algo que nos debe interesar, bueno, si seguimos sobre estas mismas tendencias, ¿qué va a pasar en el futuro cercano y lejano? Unas primeras proyecciones, pues, si comenzamos a ver las tendencias de urbanización que están dando, o se han venido dando en el pasado reciente, podemos tener diferentes propuestas de evaluar, por ejemplo, donde cambiamos esta manera de desarrollarnos. Si era un escenario optimista para 2050, comenzaríamos a ver una pequeña, un freno hacia este crecimiento urbanizado. Sin embargo, si seguimos sobre una tendencia, pues, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir incrementando esta manera de desarrollarnos. Y en el escenario más pesimista, pues si vemos, prácticamente estaríamos urbanizando una gran área de esta región, perdiendo ambientes naturales, refugios importantes para especies, para biodiversidad, estaríamos perdiendo una gran cantidad de servicios ecosistémicos, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta hacia dónde queremos dirigirnos en este tipo de caminos de desarrollo que estamos teniendo en esta región, ¿sí? Viendo en resumen lo que pasaría de las tendencias que hemos observado, pues podemos identificar aquellas regiones donde puede haber una permanencia de la cobertura natural, cuáles serían los lugares con alta probabilidad de sufrir la deforestación, e incluso aquellas regiones donde podríamos tener algunas zonas de regeneración. Entonces, lo que debemos de buscar, pues obviamente es ir a un escenario de recuperación y de permanencia de los sistemas naturales que aún se conservan en esta zona. Son relevantes como refugios climáticos, como refugios de biodiversidad, como portadores de servicios ecosistémicos a la población, y por lo tanto requerimos pues, implementar diferentes propuestas para mitigar este crecimiento acelerado que tenemos de la urbanización, tener evaluaciones de estrategia, de planes de manejo para zonas prioritarias en nuestra región de estudio. Hay que involucrar a la parte local, a las comunidades, para identificar aquellas zonas susceptibles de deforestación que sean prioritarias para conservar nuestra biodiversidad, nuestros sistemas naturales, nuestros servicios ecosistémicos, hacer monitoreos en esta zona, identificar aquellas zonas susceptibles en la megalópolis a la pérdida de especies y obviamente evaluar
efectos que tiene localmente el crecimiento de la frontera agrícola y dar algunas propuestas alternativas para tratar de evitar que esta frontera siga incrementándose. Otro de los fenómenos que nos interesa y que, claro, hemos padecido bastantes con esta parte de las contingencias por la contaminación, pues es la calidad del aire. En ese aspecto hemos estado explorando cuáles han sido las tendencias observadas, sobre todo en la parte de la acumulación de ozono en la atmósfera, que es un elemento que impacta negativamente en la salud de la población y que también se ve, tiene un efecto ahí sinérgico con la parte de la temperatura. Y aquí cabe destacar que lo principal que hemos observado es que los sistemas de monitoreo de la calidad del aire están concentrados en pocas regiones y dificulta tener un buen diagnóstico de lo que sucede en todas nuestras vecinos aledaños a la Ciudad de México. ¿Sí? Hay pocas estaciones de monitoreo, se está monitoreando solamente algunas regiones, principalmente urbanas y que son de importancia económica desde cierta perspectiva, pero hay zonas que no se están monitoreando, por ejemplo, las zonas rurales, no sabemos qué sucede ahí con la calidad del aire, y debemos considerar que al final están conectadas todas estas regiones, ¿sí? La región urbana, suburbana, rural, tienen interacciones continuas, constantes durante todo el tiempo y por lo tanto debemos de tener una evaluación en conjunto. Sin embargo, tenemos ese gran problema de que no tenemos ese sistema de monitoreo que nos permita caracterizar regiones dentro de las ciudades y poderlas ver lo que pasa hacia afuera de las ciudades. Al final, lo que sucede en un lugar siempre va a afectar a otro. Y ahí es donde tenemos que comenzar a incidir para que tengamos un mejor monitoreo y de esta manera podamos abordar qué propuestas de acción se han tomado y cuáles podemos seguir incrementando. Entonces, a partir de ir conjuntando toda esta información, cambio de clima, isla de calor, cambios de suelo, calidad del aire, pues tenemos que valorar cuál es la vulnerabilidad socioambiental y económica de la población y los impactos que puede tener estos diferentes fenómenos sobre los habitantes de la megalópolis. Para eso hemos conjuntado una gran cantidad de bases de datos, de diferentes fuentes, desde los censos de INEGI, cuestiones de estaciones meteorológicas y toda la información cartográfica que hemos podido colectar para tratar de identificar grupos potencialmente vulnerables a cualquiera de estos fenómenos. Para eso hemos conjuntado información de 9 indicadores que nos hablan del sexo, de la edad, de la etnicidad. Sabemos que estos fenómenos impactan diferente si uno es hombre, si es mujer, si es mayor de 60, si es adulto entre 15 y 40, en fin, tenemos que ver cómo va a ser el impacto, porque además es diferencial dependiendo de cada una de estas características eh, físicas y intrínsecas de la población, así como los grupos de representación étnica en la región. Entonces tenemos que trabajar con estos grupos. Estamos generando indicadores sociodemográficos y económicos, tenemos alrededor de 32, donde estamos viendo desde la tasa de crecimiento, acceso a servicios, educación, equidad, brecha de género, etcétera, para tratar de ver esta vulnerabilidad sociodemográfica y socioeconómica y indicadores ambientales, islas de calor, anomalías de temperatura, precipitación, uso de suelo, como estamos viendo, contaminación del agua, del aire, pérdida de biodiversidad y especies de importancia médica, por mencionar solo algunos. Estos tipos de indicadores obviamente se van a ir incrementando y la idea es conjuntarlos para tratar de tener una perspectiva multivariada de lo que sucede en nuestra región. Algo que estamos aprovechando, que todos estos tipos de variables estamos haciendo espacialmente explícita. De esta manera podemos combinar con diferentes técnicas de análisis espaciales la información y representarla en diferentes escalas. Podemos ir a nivel de municipio, podemos ir a nivel de áreas geoestadísticas básicas o de las regiones estatales, dependiendo del interés que haya en cada uno de los diferentes fenómenos evaluados, identificando regiones de importancia, hotspots de vulnerabilidad, de hotspots de poblaciones de grupos vulnerables, ¿sí? Entonces,
Todo esto, por mostrar un ejemplo, se puede hacer un análisis de agrupación donde comenzamos a ver qué caracteriza a un grupo de municipios, en este caso, y a partir de ello podemos determinar qué acciones serían relevantes para esas regiones. Al construir los indicadores sociodemográficos y ambientales, pues obviamente va a haber municipios donde sea más relevante tomar acción sobre uno en particular. Por ejemplo, el día de calor, donde es más relevante aquellas zonas donde se está comenzando a ver esa tendencia a incrementarse la isla de calor, tenemos que poner atención en esas regiones. En zonas donde se ha estabilizado, no es dejar de fuera el problema, sino ver entonces ahí cuál sería lo que se requiere eh, atacar, qué tipo de problemática se quiere evaluar. Entonces debemos caracterizarlo y cada región tendrá su prioridad de acuerdo a cada una de la manera en que las podamos agrupar de acuerdo a los diferentes indicadores que estamos obteniendo, desde la parte económica, demográfica y ambiental. ¿Sí? Por presentar a uno de los ejemplos que estamos tratando de hacer es ver los impactos en salud. Tenemos enfermedades transmisibles, como las enfermedades provocadas por virus, bacterianas, parasitarias, como las enfermedades no transmisibles, respiratorias, cardiovasculares, gastrointestinales, y especies potencialmente nocivas que están presentes en este sitio. Y, como decía, evaluar los diferentes indicadores socioambientales, cómo influyen sobre esta incidencia, mortalidad o morbilidad de los diferentes eventos en salud que estamos evaluando. En una exploración que hemos hecho de la tasa de mortalidad del 2010 al 2019, pues podemos ver qué regiones son las que están siendo más afectadas por la incidencia de diferentes tipos de enfermedades infecciosas, metabólicas, mentales, respiratorias, cardiovasculares, neurológicas. Entonces podemos a simple vista ya con eso identificar en dónde se están dando cierta incidencia de algunos de estos padecimientos y que requerirían atención en ese aspecto en particular, ¿sí? Aquí hay algo que siempre me gusta decir, no es que, como vemos prácticamente en todos los municipios, hay incidencia de las enfermedades, pero tenemos que dar prioridad algunas veces a ciertas regiones dependiendo del el mayor impacto que haya de alguno de estos indicadores en salud, en ambiente, en lo que estemos evaluando, para poder atenderlo y proponer algunas medidas de acción. Una primera exploración de esta base buscando ver cómo afectan a los grupos potencialmente vulnerables, de manera muy sencilla, simplemente ver qué pasa entre sexo hombre y sexo mujer, pues, cuáles son los principales padecimientos donde se nota una mayor impacto de mortalidad dependiendo del sexo del individuo. Pues estamos viendo, por ejemplo, que para mujeres las enfermedades cardiovasculares tienen un gran impacto más que en los hombres e incluso su incidencia es mayor que la que se observa a nivel de toda la región de estudio. Entonces tenemos que atender esa problemática dependiendo del grupo que sea más vulnerable a los diferentes padecimientos. Además de los grupos poblacionales, pues, cómo se da dentro de las diferentes regiones. Aquí una división eh, así binomial, simplemente urbano, rural, nos muestra, bueno, qué pasa con enfermedades infecciosas, qué pasa en la parte rural, qué pasa en la parte urbana. Hay cierto tipo de padecimientos que han tendido a ir decreciendo en sus tendencias en ese periodo evaluado. Sin embargo, hay otras como las enfermedades neurológicas que tienden a ir aumentando en los ambientes urbanos, ¿sí? O las cardiovasculares que tienen una tendencia de incremento hacia los años recientes, hacia el 2019, mientras que en algunos lugares, al parecer, se observa una tendencia a decrecer. Entonces, cada grupo o cada región tiene sus particulares que debemos de atender para tomar alguna medida de acción, ¿sí? Y además, como muestro aquí, esto va a ser por tipos de enfermedades. Y yéndonos a esta parte de cómo afecta a algunos de los fenómenos que hemos estado platicando, una primera aproximación, por ejemplo, los efectos de isla de calor en la mortalidad que se ha observado en este periodo de estudio del 10 al 19 para enfermedades no transmisibles, pues hicimos una relación entre la exposición y no exposición a isla de calor y lo que observamos, si tomamos la línea punteada como referencia, todo lo que está por arriba de 1 quiere decir que
hay un riesgo relativo asociado a la exposición a isla de calor. Tenemos además la isla de calor, ¿qué pasa durante el verano? ¿Qué pasa durante el invierno? ¿Qué pasa por la población total? Pero ¿qué pasa por grupos? Mujeres, hombres, adultos 60 y más, adultos 14-64 y así se va a ir desagregando dependiendo de tener diferentes grupos para ver en un momento dado dónde es la mayor afectación. Entonces, con eso podemos ir discerniendo cómo, por ejemplo, en mujeres los trastornos mentales tienen un mayor riesgo relativo, mientras que en adultos mayores, los trastornos, las enfermedades metabólicas son las que presentan un mayor riesgo por la exposición durante el invierno, que además eso es algo que debemos destacar. Lo que está pasando en invierno también varía mucho a lo que pasa en verano. Por lo regular, el efecto de calor se evalúa en verano, porque se combina la época de mayor calor del año con el efecto sinérgico de la isla de calor. Sin embargo, el invierno puede ser donde estamos perdiendo evaluar estas señales, donde ya no estamos retornando esas temperaturas más templadas hacia frías por el efecto de la isla de calor, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar lo que pasa temporalmente y entre los diferentes grupos para los diferentes padecimientos, ¿sí? Bueno, otro de los aspectos que nos interesa son los impactos ligados a la biodiversidad, que ya había comentado un poco. Nos interesa ver y entender, bueno, la biodiversidad es relevante para el bienestar humano, nuestra salud. Tenemos que entender que son fuentes de recursos básicos, recursos médicos y genéticos, nos ayudan con una gran cantidad de servicios ecosistémicos, control de enfermedades, etcétera. Entonces, se ha empezado a explorar incluso que también tiene una parte importante en efectos en la salud mental de las poblaciones. Entonces, tenemos que ver qué tenemos, conocer cómo está distribuida y cómo es esa diversidad de los diferentes grupos de vertebrados en esta región, ¿sí? Además, evaluar cuáles están siendo los impactos que ha habido de los fenómenos que hemos estado conversando sobre la presencia y mantenimiento de este grupo de especies, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos la distribución de riqueza de aves y mamíferos a nivel municipal. Los amarillos son los de mayor riqueza, hacia los de menor riqueza azules. Y bueno, ¿y cómo van a cambiar bajo diferentes escenarios de cambio climático? Hay algunos casos de estudio que ya se han desarrollado, por ejemplo, el impacto en reptiles, que además son especies ectotérmicas, es decir, dependen en gran medida de la temperatura externa para regular su temperatura interna y desarrollar sus actividades biológicas. Y entonces son especies muy ligadas a las variables climáticas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, tenemos que identificar áreas prioritarias que deben de buscar seguir conservando la biodiversidad de esta región, de la megalópolis. Estamos viendo que bajo diferentes escenarios de cambio climático, pues, estamos tendiendo a una reducción importante en el número de especies presentes en la región. Y por lo mismo, muchas de ellas además, cabe destacar que son endémicas a nuestra área de estudio. Solo se encuentran en esta zona y podemos estar perdiendo legados genéticos importantes. Entonces, tenemos que avanzar en la evaluación de lo que pasa con esta biodiversidad. Tenemos que entender que aunque estemos en áreas urbanas, estamos acompañados de biodiversidad, de otras especies de vertebrados y requerimos tomar acciones porque al final comparten nuestro espacio y brindan diferentes servicios a, a la población humana, ¿sí? Con estas primeras exploraciones que estamos viendo, pues estamos ver el ordenamiento ecológico de las regiones. Tenemos que tener en cuenta las conexiones atmosféricas y procesos antropogénicos que hay entre las diferentes zonas, ¿sí? Ver lo que nos aportan las áreas periféricas a las áreas urbanizadas contra las áreas menos urbanizadas y las zonas naturales. Mantener estos, como comentaba, estos refugios climáticos de los ecosistemas circundantes que aún se mantienen, que aún tenemos presentes en áreas verdes, ¿sí? Y que nos puede funcionar como corredores biológicos y además, como decía, para tener diferentes servicios ecosistémicos. Tenemos que ver cómo interactúan las zonas urbanas, periurbanas y conurbadas, y obviamente generar programas socioambientales donde se involucre a la comunidad. Al final, tenemos que tener claro que
todas las medidas que se puedan atender para mejorar la calidad ambiental de esta región, también depende de la participación de la comunidad que en ella habita. ¿Sí? Bueno, otro aspecto que nos interesa y que seguro es una de las grandes problemáticas a las que nos estamos enfrentando y nos vamos a estar enfrentando en el corto plazo, es la parte de los recursos hídricos en esta región de la megalópolis. Igual que en los indicadores anteriores, se está conjuntando toda esta información que está disponible de diferentes variables como precipitación, en este caso, población, acceso a servicios de agua en vivienda, etcétera, para a partir de ellos generar un análisis multivariado que nos permita identificar cuál es la vulnerabilidad que se puede observar por el acceso al agua en esta región, ¿no? La vulnerabilidad hídrica. Entonces, al combinar y conjuntar cada una de las diferentes capas, aquí son un ejemplo de 3, son mucho más las que se están integrando, podemos ver cuál es la exposición a un problema asociado al acceso hídrico, cuál es la sensibilidad de esas regiones y su capacidad para un momento adaptarse a cualquier fenómeno que pueda reducir el acceso al agua, ¿no? Y con eso, pues, identificar aquellas regiones que son más vulnerables a la parte hídrica dentro de la región. Entonces, podemos conjuntar además esta misma información con todas las demás anteriores que hemos visto y comenzar a generar un panorama más integrado de lo que pasa en cuanto a vulnerabilidad socioambiental en la región. Se puede ver algunas de las propuestas que uno puede atender para abordar estas problemáticas como el agua, desarrollar mejores sistemas de alcantarillado, tener una mejor captación del agua pluvial, comenzar a generar estructuras que permitan aprovechar los beneficios de la época de lluvias para captarla, implementar la construcción de pozos, zanjas de filtración, en fin. Hay diferentes propuestas que podemos ir atendiendo, proponiendo para que tratar de ir mejorando la situación del agua en nuestro país. Por ahí salió apenas una nota, vamos a empezar otra vez a tener recortes de acceso a agua en estos meses por desecación que ya está viendo en algunos de los pozos. Entonces, el acceso al agua es una problemática que está siendo actual y en el corto plazo va a ser algo crítico en nuestra región. Y bueno, en más regiones del país, pero en particular ahorita en esta área que estamos estudiando. Y pues bueno, al final, todo este tipo de investigación que está haciendo, evaluando la parte de los fenómenos ambientales, la parte social, pues al final tenemos que también llevarla a aspectos de incidencia en la toma de decisiones. Entonces, lo que estamos realizando, hemos estado llevando a cabo, pues un acercamiento con diferentes actores que estén involucrados en cada una de las problemáticas que hemos estado mencionando. Tenemos que mostrarnos, estamos llevando nuestros resultados, viendo los hallazgos que hemos tenido y en un momento dado tratar de dar algunas propuestas para tratar de ir mejorando nuestra calidad ambiental y calidad de vida en esta región. Por ahí hay una encuesta que se está haciendo para ir hablando de estas problemáticas y pues, quien quiera colaborar, aquí está el acceso para que puedan dar sus respuestas de lo que perciben en cuanto a problemas de calidad de aire, cambio climático y otro tipo de, de fenómenos que están impactando en nuestra región. Se está dando difusión a lo que hemos estado encontrando, generando diferentes carteles, haciendo presentaciones como esta que tuvimos la oportunidad de presentar hoy. Y la idea es ir dando difusión a cada una de estas secciones del proyecto, pero a su vez buscar que se muestre cómo se integra toda esta información para generar un diagnóstico, una medida de acción y buscar la manera de mitigar y adaptarnos a los cambios que se avecinan. A una herramienta que que está generando y que ya está disponible, el Data Ping. Aquí está la dirección. Este va a ser un sistema en el cual gran parte de esta información va a estar disponible para su consulta, pero que además ya tiene información donde ustedes pueden observar qué es lo que está sucediendo con escenarios de cambio climático a nivel global, pero podemos ir a nivel de México, escoger la región que queramos y comenzar a ver cuáles son las tendencias que se han venido observando en temperatura, en precipitación, qué hay hacia las proyecciones a futuro
y que tenemos sobre algunos aspectos socioeconómicos ya pues, presentes aquí en este primera versión. Y entonces, pues la invitación es para comenzar a explorar esta herramienta que nos permitirá hacer investigación, docencia, talleres, en fin, se puede aplicar en diferentes maneras para incidir en los estudios que estén haciendo en esta parte ambiental y climática en nuestro país. De manera de resumen de lo que hemos estado presentando, pues tenemos que ir buscando estrategias, como decía, impulsar techos frescos, edificaciones actuales y las próximas construcciones, fomentar la expansión y recuperación de áreas verdes, fortalecer lo que hay de áreas naturales protegidas, evaluar las estrategias de planes de manejo para las zonas más vulnerables a impactos por cambio climático, desarrollar un sistema que nos permita aprovechar la parte pluvial, pero además mejorar la distribución y el uso del recurso hídrico en la región. ¿Sí? Hay que regular la manera en que se extrae y se accede a este recurso. Mejorar las condiciones de monitoreo en cuanto a los aspectos atmosféricos, estaciones meteorológicas, hacer monitoreo de especies prioritarias, de zonas de importancia, ecosistemas, hacer un inventario de servicios que recibimos de las zonas periurbanas, conurbanas, rurales, sistemas naturales, y obviamente, como decía, pues mejor generar programas socioambientales donde estén involucradas las comunidades. La mejor manera de que cualquier propuesta de atención a estas problemáticas funcione requiere también la participación activa de la sociedad. ¿Sí? Y bueno, gracias por la oportunidad y pues, cualquier pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo que hay un chat de preguntas y respuestas. Ahí pueden ir dejándola. O tenemos 20 minutos, que es muy buen tiempo. Por si quieren levantar la mano, también les podemos dar acceso al micrófono. Arturo Morales Castro, buen día, buenos días. Arturo dice, felicidades por la presentación. Anel Altamirano nos dice, ¿dónde puedo consultar la infografía? No alcancé a ver el WR. La infografía. Una pregunta. Me parece que están disponibles en la región del PIN. Ahorita busco la liga, igual se las pongo ahí para que accedan a ellas. Ah, no, dice, no, ¿qué? El QR. Sí, sí, sí. Con razón dije el WR. No, el Mejor es QR. nuevo. Sí, no, es el QR. Ahorita lo hago más grande para que de ahí la descarguen. Y bueno, también la invitación a quienes estén interesados en este proyecto va avanzando, y quien quiera participar, colaborar de alguna forma, también estamos abiertos a mayor participación. Como ven, los temas son muy variados y obviamente hay oportunidad de unirse a este esfuerzo. Y me parece que también está Vale, si quieren participar en la encuesta, es espero que esté funcionando bien. Que interese también evaluar la percepción que tenemos de las problemáticas que hay en esta región. Tengo el micrófono apagado. Felicitaciones, le manda felicitaciones, doctor. Me gustó mucho, excelente ponencia. ¿Cómo puede uno unirse a los esfuerzos del modelo o al PINC? Bueno, al PINC me pueden mandar un correo. Bueno, adelante, doctor. Sí, ahorita. Sí, no, como decía, bueno, este es mi correo. Obviamente, como comentaban en un inicio, este es un esfuerzo de 40 investigadores de diferentes áreas, todos trabajando en diferentes temáticas, entonces puede ser un inicio de contacto y dependiendo de los temas de interés, podemos ir ya viendo con qué grupo de trabajo se pueden integrar. Aquí tenemos una, dice, buenos días, doctor Constantino. ¿Conoce si este tipo de investigaciones se realiza en la zona metropolitana de Guadalajara? Saludos y felicitaciones. No, ahí sí desconozco.
que está haciendo en Guadalajara. Se supone que esta es una convocatoria que se abrió para hacer trabajo en ciudades, justamente, pero sí no sabría si hay algo en otras regiones, o sea, que es que hay en otras regiones, ahí sí desconozco. Pero debería de estar impulsándose algo en esas zonas. Felicitaciones, dice Lourdes Pineda. Dice, me gustó mucho la presentación, toda la información presentada es muy actual y útil. Pues creo que ya no hay, no, sí tenemos una más, dice, ay no, que se mueve. ¿Cuál era la superficie en las ciudades? Veo que dice 1%, y que la agricultura y ganadería ocupan el 38 más o menos. Eso me dio curiosidad. Sí, es más o menos lo que está estimando en los trabajos de uso de suelo, que esa es la cuestión. Las ciudades ocupan el menor porcentaje de área, pero el impacto que pueden tener en el ambiente es mucho más amplio que lo que están teniendo regiones o otro tipo de desarrollos que ocupan más área. Sí, aún tenemos zonas, pues tenemos todas las zonas agrícolas que están en la parte de hacia el sur, en el Estado de México, y bueno, la cuestión es que la tendencia a urbanizar puede comenzar a reducir en un momento dado esas regiones agrícolas también, ¿no? Que es lo que está proyectando. Windows 10, saludo, la presentación muy interesante. La herramienta solamente sirve para el país de México. No sé si es pregunta o es... Bueno, la herramienta del Data Ping tiene las capas globales y se puede ir uno a cualquier región, pero también nada más o enfocarse a México. La doctora Graciela levantó la mano, ya le mandamos la solicitud, nada más que no la prueba para que pueda hablar. Doctora, adelante. Ya la probé, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿No? Ok. Muchas gracias, Constantino. Excelente tu presentación y que cubre tantos aspectos que están interrelacionados, ¿no? Como hay tiempo, decidí hablar. Dos cosas. Una es... ¿qué posibilidades habría de hacer estos análisis en ciudades más pequeñas, donde la posibilidad de intervención sea mayor y más efectiva en el sentido de que no se convierta en la problemática generalizada en muchos aspectos que tiene la Ciudad de México, la megalópolis, ¿no? Entonces, ¿hay interés por seguir haciendo eso en otras ciudades? Esa sería una pregunta. Y la segunda, si quieres responder esa o te la hago ya mismo, se refiere a qué tan receptivas son las autoridades y si eso se va a estar haciendo para más adelante, una vez que se informa a las autoridades, o van a incorporar en un segundo aspecto, las interacciones con las autoridades para implementar algunas de estas acciones. Ok, gracias por la pregunta, Graciela. Mira, sobre hacerlo en ciudades más pequeñas, ahorita el punto de partida, y como lo estamos viendo, es primero empezar, dentro de la misma megalópolis tenemos la ciudad más grande, que es prácticamente Ciudad de México y algunos municipios aledaños. Y ahorita, por ejemplo, presenté el análisis que se hizo en su conjunto para esa región con las otras pequeñas ciudades, bueno, ya no tan pequeñas, Puebla, Toluca, todas esas zonas que están consideradas como ciudades dentro de la megalópolis. Entonces, comenzar a hacer la exploración por cada una de esas ciudades para empezar, ¿no? No es lo mismo lo que va a pasar en Ciudad de México que lo que pasa en esa zona de Toluca, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla. Entonces, empezar por ahí, y la idea es generar, que es una de las propuestas que hicimos, como un consorcio de estudio de ciudades y cambio climático, ¿no? Que a eso va, con relación a tu segunda pregunta, acabamos de tener una presentación del proyecto con gente de Semarnat, de la CAME y de otros estados, donde comenzamos a ver parte de estos resultados, las propuestas que estamos abordando, y están muy interesados en sí, tratar de dar seguimiento, tomar lo que estamos generando y tratar de implementar algunas medidas de atención a lo que a los hallazgos que estamos observando. Pero bueno, al momento ha sido algo, fueron receptivos en ese sentido. Ahora hay que ver, la idea es seguir buscando y estar ahí buscando esa colaboración con los tomadores de decisiones y buscar generar como te digo, un consorcio de ciudades resilientes al cambio climático, ¿no? Entonces,
Eso abarcaría después, obviamente, movernos hacia otras regiones, pero sería nuestro primer caso de estudio y considerando también esa variación que hay entre las pequeñas ciudades que están dentro de la megalópolis. Como bien comentas, si ya en una ya hicimos algo y vimos que está mal, o que al final el resultado no fue el mejor, pues hay que evitar que eso se llegue en algunas otras regiones que están comenzando a crecer y que deben de ir planeando ese crecimiento. Muchas gracias, doctor. Si ya no hay más preguntas, también a los que nos ven por redes sociales, por Facebook, también los invitamos. Si tienen preguntas, también pueden hacerlo desde ese medio. Pues le mandan más felicitaciones, doctor. Tenemos todavía 5 minutos. Si quiere ir cerrando, algún comentario, se lo vamos a agradecer. Sí, no, pues gracias. Y bueno, como comentaban, la cuestión es que los escenarios que siempre hemos estado hablando de aspectos de impactos que está teniendo el cambio climático, la contaminación, la agua, aire, suelo, en fin, son fenómenos que están teniendo un efecto negativo en las poblaciones y que no se había focalizado tanto que las ciudades en el futuro eh, cercano, a corto, mediano y largo plazo, van a ser uno de los mayores impactos, sobre todo porque la gran cantidad de la población está comenzando a concentrarse en estas regiones, ¿sí? Ya la migración a ciudades ha rebasado el balance entre población urbana y rural, por ejemplo. Ya hay más población en las zonas urbanas y esa tendencia sigue creciendo y por lo tanto las hace un foco de atención para esta problemática que estamos viviendo en cuanto a los impactos ambientales que se pronostican. Entonces necesitamos realizar investigación de lo que se viene. Ahorita aquí no se presentó en este proyecto, pero luego estamos viendo que es enfermedades de tipo infeccioso que originalmente se consideraban en áreas más rurales hacia zonas naturales, sobre todo aquellas transmitidas por vector, van a comenzar a ser un problema también en las ciudades en el corto plazo, ¿no? Ya comienza a haber llegada de vectores y de otros patógenos que originalmente no estaban en las ciudades. Entonces, requiere generar todo un cuerpo de investigación alrededor de esta temática, porque al final tenemos que ver la manera de atender estos problemas que se vislumbran por la degradación ambiental que estamos teniendo, ¿no? Y como comentaba también, la invitación abierta a colaborar, a hacer investigación de estos temas como tesistas, como investigadores, estamos también interesados en que se integren a este tipo de proyectos. Como te comentaba con la pregunta de la doctora Raga, pues la idea es ampliar. Ahorita empezamos con una región, una pequeña región de la megalópolis. Ni siquiera estamos abarcando toda la megalópolis por una cuestión de modelación, de horas de cómputo, etcétera, pero la idea es obviamente llegar hacia más regiones, ¿no? Entonces ahí está la invitación también para quien quiera integrarse.